Hola, bienvenidos a la Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir una receta de unas K-Pops. Me han estado solicitando mucho una receta de K-Pops y en esta ocasión les voy a compartir una receta que va hecha con galletas Oreo. La verdad, las galletas Oreo son las favoritas de muchos, entonces decidí hacerlas con esto. Espero que les guste mucho esta receta y quédense hasta el final. No se pierdan el paso a paso. Vamos a comenzar ya con el video. Recuerden que en la pantalla, cuando empiece a agregar cada uno de los ingredientes, en la pantalla van a aparecer las cantidades. También en la descripción del video viene la lista completa de ingredientes y un enlace para poder imprimir su receta con procedimiento, ingredientes y foto. Entonces vamos a empezar ya y vamos a empezar utilizando un procesador. Si ustedes no tienen procesador de alimentos, lo pueden hacer perfectamente poniendo las galletas en una bolsita Ziploc y aplanando con el rodillo hasta que queden totalmente pulverizadas. Y vamos a poner así las galletas tal cual, con todo y el relleno que tienen, y las vamos a procesar. Las vamos a procesar hasta que queden súper arenosas. Ahí ven en el fondo todavía un poco de galleta. Le voy a seguir dando hasta que todas queden completamente hechas arenita. Perfecto, en este punto ya están listas y las vamos a verter aquí a un recipiente un poquito más grande. Aquí mismo en el procesador voy a agregar las de chocolate. Si se fijan, empecé con las de vainilla, porque si aquí se mezcla tantita vainilla con chocolate no hay ningún problema. Entonces vamos a pulverizar también las de chocolate. Entonces, una vez que ya tenemos listo, esto sí me gusta mucho trabajarla con guantes porque como si vamos a meter mucho las manos, se me hace lo más higiénico utilizar guantes de látex. Entonces voy a agregar aquí 90 gramos de queso crema que está súper suave, si se pueden dar cuenta, y voy a integrar todo muy bien a formar una sola masa. Y una vez que ya tenemos ya nuestra masa lista, si se fijan queda una masa totalmente unida, vamos a empezar a pesar unas bolitas aproximadamente de 30 gramos. Y es importante aquí pesarlas para que todas nos queden del mismo tamaño, ¿sí? Para tener un tamaño uniforme. Y una vez que tenemos los 30 gramos, perdón, vamos a empezar a formar una bolita. Es bien importante que no les queden grietas, así como aquí. Si les quedan grietas, vuelven a presionar. Es muy importante que presionen muy bien y vuelven a formar la bolita. Y una vez que tienen la bolita, ya la van dejando en una superficie plana. Y así me voy a ir con todas mis K-Pops de chocolate. Primero peso, que pese 30. Y una vez que peso 30, acuérdense, presiono muy bien, compacto, y luego ya formo la bolita. Y lo mismo vamos a hacer con las galletas de vainilla. Vamos a presionar el queso y vamos a unir toda la mezcla. Y una vez que tenemos la mezcla unificada, vamos a comenzar otra vez a medir nuestras bolitas. Recuerden que tienen que ser 30 gramos para que todas nos queden de un mismo tamaño. Y una vez que los tenemos, comprimimos nuestra pelotita, la comprimimos muy bien y después le vamos a dar forma. Y así me voy a ir hasta terminar con las de vainilla. Ya tenemos nuestras K-Pops listas y ahora tengo aquí chocolate de cobertura, ¿sí? Tengo blanco y tengo de leche. Los voy a llevar a fundir al microondas.
Voy a empezar a introducir los palitos en mis cake pops y los voy a pegar con el chocolate. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a tomar una, voy a marcar sin llegar hasta mero abajo, nada más hasta la mitad, y voy a meter mi palito en chocolate y lo voy a introducir. Y así me voy a ir con cada una. Entonces primero, recuerden, introduzco el palito, lo meto en el chocolate y lo introduzco en la cake pop. Y lo mismo vamos a hacer con los cake pop de vainilla. Vamos a introducir primero y después vamos a meter el palito con el chocolate. Y así nos vamos a ir con todos hasta terminar. Y ahora sí, una vez que las tenemos listas, las vamos a llevar a refrigerar por unos 20 minutos, media hora, hasta que estén firmes para poderlas ya pasar por el chocolate. Entonces vámonos al refrigerador. Y ahora sí, ya estamos listos para decorar nuestras cake pops. Aquí tengo mi chocolate. Si se fijan, mi chocolate está un poquito espesito. Necesito que esté un poquito más ligero. Y lo que voy a hacer es que voy a agregar aproximadamente media cucharadita de aceite. Media nada más. Y voy a revolver. Es realmente muy poquito lo que necesitamos. Ya lo vieron cómo se soltó mucho más, ya está mucho más suelto y así es como lo necesitamos. Tengo aquí también un poquito de sprinkles de colores y tengo aquí un oasis. También pueden tener nieve seca, cualquier cosa donde puedan ustedes enterrar sus cake pops para dejarlas secar por completo. Entonces voy a empezar a bañarlas en chocolate. Las voy a bañar muy bien, que no se me quede nada sin bañar. Y una vez que ya estén todas cubiertas, lo que voy a hacer es que me voy a dar unos golpecitos en la mano, se llama vibrar, para que el chocolate sobrante acabe de escurrir y la cake pop nos quede súper pareja. Y en este punto ya le voy a poner en la parte de arriba unos poquitos de sprinkle. Es importante ponérselo ahorita que todavía el chocolate está fresco, ¿sí? Porque si se lo ponemos cuando ya se seca, ya no nos va a pegar. Entonces ya que está lista, la vamos a clavar aquí. Y nos vamos a ir con la siguiente. Ya a continuación, ya que tenemos las de chocolate, vamos a hacer las de vainilla y vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar un poquito de aceite para aligerar nuestro chocolate. Lo queremos muy ligerito. Y vamos a empezar a cubrir nuestras cake pops. Las podemos también sumergir primero de un lado y luego de otro lado. Y comenzamos a vibrar. Y así terminamos ya con nuestras cake pop. Lo que hice fue ponerlas en un recipiente, metí el oasis adentro, o también pueden poner nieve seca, un poquito de papel de china y ahí las puse acomodadas todas las cake pop. Yo en este caso las hice de chocolate oscuro y chocolate blanco. Si ustedes quieren hacerlas en un color rosa pálido, en azul, verde, cualquier color que quieran hacer, tienen que utilizar un colorante liposoluble, quiere decir que se diluya en grasa, ¿sí? Los colorantes en gel no funcionan porque es como si le agregáramos agua y se nos va a cortar la preparación. Lo ideal es usar liposolubles o de los que vienen también en polvito, esos son ideales. Y así pueden hacer los colores que quieran, ponerles los sprinkles que ustedes quieran y hacer las variedades que ustedes quieran. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo que pongan el corazón en lo que hagan. Muchas gracias.